Y sí, bueno, ya tocaba hablar y cambiar un poco el tema de hablar tanto de River, River, River. Me parece que de vez en cuando está bien en un barrio revisar un poco la casa de los vecinos, revisar un poco lo que están haciendo los primos, revisar un poco lo que está haciendo Boca en el mercado de pases, ¿no? Aunque en este video no vamos a hablar todavía de las altas, que al igual que River por ahora está haciendo poco y nada. Ha venido Lema y por ahora el pase de Banega, la realidad es que aparentemente se va a ir a Newell's. Creo que de hecho no está confirmado todavía, pero es prácticamente un hecho de que Ever Banega no va a ir a Boca. Pero bueno, así que me parece que hay que afrontar por ahora el tema de conversación que ha tenido Boca en el mercado de pases, que ha sido la salida de Valentín Barco. Este no va a ser el último video hablando de Boca, obviamente. De hecho, mañana vamos a tener seguramente el análisis de el amistoso que van a jugar en Salta contra Gimnasia y Tiro. Después vamos a tener un video hablando específicamente del mercado de pases en general del fútbol argentino, porque hay grandes transferencias y extrañas. Por ejemplo, me parece que está haciendo un gran mercado Racing, trayendo a Zuculini, negociando por Santi Sosa, Santiago Solari que llegando a la academia, Independiente dentro de todos está haciendo lo que puede, viene Quiñones que lo pagaron en 24 cuotas y Maestro Puig que me parece dentro de todo una promesa de Atlético que se fue devaluando, pero que no quita que haya sido por bastante tiempo convocado todo el tiempo de la sub-20 de Macherano y de hecho fue a la Copa del Mundo que se realizó en Argentina. Pero bueno, hablar del caso Barco. Vamos a hablar de Barco. Barco se va a ir a Inglaterra, a la Premier League, por 10 millones. Ese es el titular, ¿no? Se va al Brighton. ¿Qué tan malo fue el negocio? Es lo que yo creo que vamos a tratar de abarcar y analizar en este video. En mi opinión es muy malo el negocio que ha hecho Boca. ¿Por qué? Hay muchas razones de las que voy a hablar y de las que yo creo que los hinchas de Boca es donde más se están fijando y donde de hecho más los está enojando el caso Barco, ¿no? La primera, ¿cómo se va a ir Barco por 10 millones? 10 millones de dólares es una cifra que para muchos puede estar bien, para muchos es mucho, para muchos es poco. Conozco gente que me ha dicho que es mucho, o sea, obviamente es una termeada, me parece decir que Valentín Barco no vale 10 millones o más, pero bueno, para muchos es mucho lo que se paga por Barco, yo obviamente creo que es muy poco. Yo entiendo sobre todo el enojo de los hinchas de Boca porque ven a la vereda de al lado, a River, y ven que un pibe que se llama Claudio Echeverri, que ha jugado 2 partidos de titular en River, se lo vende al Manchester City por 14 millones brutos y por unas variables que pueden llegar a ser 25 millones de euros totales, después de solo haber jugado 2 partidos de titular en River. Y que en su club, un jugador como Valentín Barco, que ha sido figura, prácticamente la máxima figura que ha tenido Boca el año pasado, de los juveniles seguro, a la posiblemente la mayor promesa que tiene Boca en los últimos años, que ha salido de Boca, eh, por 10 millones después de haber llegado a una final de Copa Libertadores siendo protagonista en prácticamente todas las fases. Con Nacional termina decidiendo la tanda de penales, con Palmeiras hizo un gran partido de ida, en la vuelta termina jugando un partido correcto y obviamente queda como recuerdo la vez que pisó la pelota allá en Brasil. La final quizás fue de los peores partidos o de las peores fases que ha tenido en la Copa Libertadores, pero obviamente no quita que haya llegado a una final de Copa Libertadores siendo titular prácticamente en todos los partidos. En la fase de grupos destacó mucho con Deportivo Pereira el día que hace el golazo a Advíncula, hace un gran partido y de la nada se lo vende al Brighton, un club que esto es otra de las críticas de los hinchas de Boca, un club de los mejores clubes que, por así decirlo, potenciadores de jóvenes. Me parece que el Brighton es un equipo muy correcto para que se vaya Barco. No es el mismo Brighton que en su momento fichó a Alexis McAllister, al cual se subestimaba ese equipo. De hecho, me acuerdo un fútbol de 90 de ESPN que la gente decía, ¿cómo te vas a ir al Brighton y no te vas a quedar en Boca? Hablando del Brighton como si fuera en su momento un club del ascenso colombiano, ¿no? Estamos hablando del Brighton, un equipo de la Premier League que con De Zerbi, que es un técnico de la puta que lo parió, y es un técnico que es muy bueno potenciando jugadores. Está el caso de Locatelli, que él lo tuvo en el Sassuolo. Locatelli fue de los
mediocampistas del Calcio, lo vendieron a la Juve por una fortuna y en la Juve no, por ahora, si bien ha tenido algunos partidos buenos, no terminó de destacar. Tuvo a McAllister que lo vendió por una cantidad muy linda de plata al Liverpool, creo que fueron cerca de 50 millones. Tuvo a Moisés Caicedo que fue venta récord, que de hecho, esto es uno de los casos de los que voy a hablar. Moisés Caicedo se fue de Independiente del Valle al Brighton y el Independiente del Valle se quedó con un porcentaje. Después el Brighton lo vende al Chelsea a Caicedo por más de 100 millones y de la nada le caen como 20, 15 millones a Independiente del Valle del cielo. Boca, viendo este caso, no es el mismo caso de McAllister, que vos lo tiraste y listo, te sacaste de él, es un pibe, ¿no? ¿Qué sabés que el Brighton de la nada iba a ser un club tan lindo y tan interesante como lo viene siendo hoy en día la Premier League? Pero este caso es distinto. Estás viendo que el Brighton lo estás vendiendo a un club que potencia jugadores a un nivel tremendo. Estás viendo que Barco se quiere ir. Y esto también me parece algo extraño. Yo entiendo la voluntad de Barco de querer irse, yo lo entiendo completamente. Y si fuera hincha de Boca, hasta también lo entendería. ¿Por qué? Porque es una joya terrible. Es muy buen jugador de Boca. Dentro de todo, ya jugó un año en Boca y ya medio que lo de decirle desagradecido y todo lo demás, qué sé yo, después de haberlo llevado a una final de Copa Libertadores, es verdad que no ganó la Copa, eso es verdad, pero no sé, o sea, me parece correcto lo de Barco. Y encima vas a jugar Copa Sudamericana, en serio. Yo entiendo que el hincha siempre fantasea con el pibe hincha, el One Club Man, eso no existe acá. Lastimosamente en Argentina no existe. Y yo voy a entender siempre a los jugadores jóvenes que se vayan, jóvenes técnicamente. Me parece una cagada porque a mí me encanta cómo se romantizaba antes en los 90, por ejemplo, que Crespo, después de haber ganado una final de Copa Libertadores haciendo 2 goles, se haya quedado en River. Y a día de hoy, Echeverry, que jugó 2 partidos titular, se va. Pero bueno, ni siquiera 2 partidos titular, jugó uno, ahora que me acuerdo. Pero bueno, esto también me parece raro, que era lo que íbamos a nombrar antes. Hace un año, te diría, a Barco se lo daban los títulos de los diarios como que era la cláusula de rescisión más grande del fútbol argentino, que estaba tasado en 25 millones de euros, que estaba totalmente blindado, que él quería jugar mucho tiempo en Boca, y de un día para el otro viene el Brighton con 10 millones y se lo saca del bolsillo a Boca. Em, qué sé yo. Pero bueno, me parece que dentro de todos fue una muy mala operación de Boca. Por lo menos termina sacando 10 millones que, si bien viendo qué jugador has vendido, es mala la cantidad y es malo el negocio, nadie se va a quejar de que le caigan 10 millones de dólares a Boca. Y me parece que si hay un año para, por así decirlo, probar cosas nuevas y buscar esa reestructuración del equipo Ceneice, es este, con una Copa Sudamericana que, si bien obviamente no es la Copa Libertadores, es una linda copa para probar jugadores. ¿Por qué? Me parece que Boca siempre tuvo buenos planteles en los 2000 y de hecho cuando no le alcanzó para la Copa Libertadores le alcanzó para la Copa Sudamericana y es una copa que si la ganás va a quedar en el recuerdo. Pregunta al Independiente si no. Eh, pero que obviamente Boca con la obsesión que tiene con la séptima, estar antes de que empiece la Copa Libertadores sin tener chance de ganarla es una cagada. Pero bueno, más hablando del caso Barco, también me parece mal, o sea, la cagada máxima de la operación es no quedarse con un porcentaje de venta, que es a donde quería antes llegar con el caso Moisés Caicedo. Con un 10% estás perfecto, porque el Brighton es un equipo que vende abuso. Vendió a Cucurella un burro total, que yo no voy a hacerme de Maldini de la nada. Yo lo bancaba muerto a Cucurella y me parecía que era un jugador bastante interesante. Lo venden a Chelsea y desaparece. Moisés Caicedo, un jugador muy bueno en Brighton, la rompió todos los partidos. De la nada lo venden a Chelsea, no voy a decir que desaparece, pero no termina de acostumbrarse al equipo de Pochettino. Y esto es un caso extraño, porque son, de hecho, voy a decir 3 ejemplos de jugadores. McAllister me parece que es el que más se está adaptando al Liverpool, pero bueno, son 3 ejemplos de jugadores que estaban en la Premier League en el Brighton y de la nada se han ido a otro equipo de la misma liga y no han rendido de la misma manera, que son Caicedo, es Cucurella y es McAllister. McAllister es el caso, lo voy a apartar un poco de ese grupo porque para mí McAllister sí que está rindiendo en el Liverpool, pero, y de hecho Klopp lo está viendo como un titular prácticamente indiscutible. Pero bueno, también
Eso de que no quedarse con el porcentaje es una cagada terrible. O sea, por lo menos un 10% y el Abarco con una buena campaña lo venden tranquilamente. Tranquilamente a 50 millones. Tranquilamente. Con una muy buena campaña ni siquiera muy buena, una buena campaña de Barco, lo pueden vender. Ponele que me va a decir capaz que Estupiñán. Estupiñán es un jugador para mí parecido ponerle que en la posición a Barco, pero hasta esto seguramente es una cagada del fútbol, pero hasta por el país de donde venís, Argentina vende mucho más que Ecuador. Es verdad que Moisés Caicedo ha roto barreras en ese sentido, pero yo siento que aún así a Barco se lo puede vender mucho más fácil que a Estupiñán. Pero bueno, esa es mi opinión del caso Barco. Finalmente Boca se termina quedando con 10 millones y sin prácticamente y sin ningún porcentaje de venta, de futura venta, algo que para mí es lo peor de esta operación. Pero bueno, nos vemos gente, muchas gracias por todo, espero que les haya gustado, esperen más videos y chao.